Buen día, estimado doctor Osvaldo Salgado, somos del grupo número 2 y en esta ocasión vamos a exponer la unidad 1 en relación al libro que usted nos proporcionó, Lecciones del Derecho Constitucional. Para empezar a abordar el primer tema, que es Constitución e instituciones políticas, voy a comenzar mencionando que el derecho constitucional no solo es la encargada de estudiar las ramas de la Constitución, porque aquí hago mención al profesor Duverger, quien establece que el derecho constitucional es una rama del derecho público. También es necesario conocer el orden jerárquico de las normas. Aquí hago relación al artículo 425 de la Constitución, en el cual se establece que esta es superior a cualquier otra norma jurídica. Pero aquí abro un punto y es en relación a los casos de derechos humanos, en el cual se establece en el artículo 424 que prevalecerá la norma más favorable, en este caso la Constitución o los tratados internacionales. Ahora bien, para abordar el segundo punto, que son los derechos y las garantías fundamentales, como ya se conoce, los derechos son las cualidades o facultades que tiene cada persona. Se encuentran estipulados en el artículo 11 y 66 de la Constitución, las libertades y las garantías de los derechos. Ahora bien, como ya mencioné, las garantías son las que se encargan de prevenir y cesar la violación de los derechos. La Constitución y las leyes orgánicas. Las leyes orgánicas son aquellas que regulan materias específicas de forma detallada y establecen los principios fundamentales en determinadas áreas, como por ejemplo la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Por otro lado, las leyes ordinarias son aquellas leyes que regulan todas las demás materias que no están reservadas a las leyes orgánicas, como por ejemplo leyes sobre educación, salud, medio ambiente, entre otras. Además de las leyes, tanto las orgánicas como las ordinarias tienen un elemento relevante, que son las interpretaciones jurisprudenciales. La jurisprudencia, que es la interpretación de los jueces sobre las normas legales, es considerada una fuente complementaria del derecho constitucional. A través de sus sentencias, los tribunales pueden establecer criterios interpretativos que posteriormente serán seguidos por otros tribunales en casos similares. En resumen, la Constitución establece las leyes orgánicas como reguladoras de ciertas materias de mayor importancia, pero en Ecuador no se ha utilizado realmente esta categoría de ley de forma especial. La función judicial ha tenido una ley orgánica, pero en realidad no había ninguna diferencia con las leyes ordinarias. La formación de leyes orgánicas fue similar a las leyes ordinarias y solo se les denominaba así. Definición del derecho constitucional y su fenómeno político. Bien, para comenzar podemos decir que el derecho constitucional es una rama del derecho público, en este caso que se ocupa del estudio de la organización y funcionamiento de los poderes del Estado, los derechos fundamentales de los ciudadanos y también de las relaciones entre ellos, así como de la interpretación y la aplicación de la Constitución de un país. Bien, en otro punto tenemos que el derecho constitucional tiene en este caso como objetivo principal establecer el marco jurídico y normativo que regula la estructura del Estado y también los derechos y deberes fundamentales de los individuos. Es así que la Constitución se podría decir que es considerada la norma suprema y fundamental de un país. Establece los principios básicos sobre los cuales en este caso se sustenta el ordenamiento jurídico y político de una nación. Bien, el fenómeno político del derecho constitucional radica en que la Constitución y las normas que la conforman son el resultado de las decisiones políticas fundamentales. La Constitución refleja las opciones políticas de una sociedad en cuanto a la distribución y ejercicio, en este caso del poder, los límites impuestos a los gobernantes y las garantías de los derechos individuales y también de los derechos colectivos. Se puede mencionar que el fenómeno político del derecho constitucional se relaciona con la idea de soberanía popular, ya que la Constitución es el producto de la voluntad del pueblo expresada a través de los mecanismos democráticos como elecciones o asambleístas constituyentes. Además, el derecho constitucional también abarca el estudio de los procesos políticos, los conflictos entre los poderes del Estado, así como entre el Estado y los ciudadanos. Relación del derecho constitucional con otras ramas de las ciencias sociales, como las ciencias políticas. Nos dice que se estudia el uso del poder, también cómo se forma, estructura, accede, desarrolla y mantiene el poder y las problemáticas en la sociedad. La sociología estudia cómo funciona la organización de la sociedad en ciertos momentos y problemas que se presenten, es decir, cómo ha ido evolucionando la sociedad y cómo surge. Economía estudia los medios de producción, la riqueza, la distribución de la misma. Obviamente, si no hay una adecuada redistribución, no se garantiza
ciencias sociales. La antropología nos dice que se encarga de estudiar al ser humano, cómo evoluciona, cómo actúa en determinados contextos históricos, sociales, culturales y económicos. Asimismo, tenemos a otra ciencia, como por ejemplo la filosofía. Es el análisis del estudio a partir del entender del porqué de las cosas, el cual permite superar el dogma. Por ejemplo, el porqué quiere comprobar las cosas, parte de cuestionarme del porqué. Análisis del conocimiento a partir de la filosofía nace justamente. Tratados internacionales. Estos forman parte de la fuente formales del derecho constitucional. Tienen un proceso largo y complejo hasta la respectiva suscripción de estados, el cual sigue la aprobación de los estados del país de conformidad con sus procedimientos constitucionales internos. En el Ecuador se ha establecido en la Constitución el proceso mediante el cual deben ser aprobados. En el artículo 419 de la Constitución se señala en 8 numerales cuáles son los tratados por su especialidad. Contenido e incidencia para el Estado ecuatoriano deben ser conocidos y aprobados por la legislatura y que previamente deben recibir el dictamen de constitucionalidad de parte de la Constitución y de parte de la Corte de Constitucionalidad establecido en el artículo 418 numeral 1. Dentro de ello también tenemos lo que son las otras fuentes del derecho constitucional. Tenemos a la ley, que se le puede considerar como otras fuentes del derecho constitucional de las siguientes leyes o normas. Entendemos como decretos de ley dictados por el titular de la función ejecutiva, los reglamentos que sirven para la aplicación de las leyes mediante sus desarrollos, contenidos y se utilizan en materia administrativa. También se debe entender como los acuerdos y resoluciones con normas generales y abstractas. Ordenanzas que emanan de los órganos seccionales. Dentro de ello, como otra fuente, tenemos lo que es la jurisprudencia. En cuanto a la jurisprudencia, se considera que la Corte Constitucional construirá la jurisprudencia vinculante. Además, la jurisprudencia proveniente de la Corte Nacional de Justicia, sustituyendo a la Corte Suprema. Finalmente, tenemos lo que es la costumbre, teniendo en consideración la justicia indígena como los usos y prácticas consideradas ancestrales utilizadas en ámbitos territoriales. Estos procedimientos propios no podrán ser contrarios a la Constitución ni a los derechos humanos reconocidos en los instrumentos internacionales.